El escándalo de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, en el que podrían haberse perdido por cuenta de la corrupción cerca de 2 billones de pesos, que son dineros públicos, productos de los impuestos que usted y yo pagamos, lo cual es aún más indignante, tuvo un segundo momento en la Fiscalía el 7 de agosto pasado, precisamente el día en que el gobierno Petro conmemoraba sus 2 años de gobierno. Lo que de hecho empañó el balance que hizo el gobierno y el propio presidente Gustavo Petro de su gestión en estos 2 años. En esa audiencia volvieron a estar presentes los 3 protagonistas de esta historia, que están buscando un acuerdo con la Fiscalía para que a cambio de información se les reduzca la pena por los delitos que ellos ya cometieron. El primero ya lo conocemos, Olmedo López, un hombre que viene de las entrañas del pacto histórico, que trabajó al lado de Gustavo Petro y que llegó hace más de un año a la unidad en abril del 2023. El segundo protagonista es uno de sus subdirectores, Snyder Pinilla, oriundo de Sabana de Torres, Santander. Snyder Pinilla fue nombrado por Olmedo López, traído por él. Pinilla era realmente un político que había sido ya alcalde de Sabana de Torres y quien tenía además profundos lazos políticos, no solo con la Casa Aguilar, de gran poder en ese departamento, sino con un político emergente que hoy tiene gran poder, porque acaba de ser elegido como director administrativo de la Cámara de Representantes. John Abiud fue también alcalde de Girón, en Santander. El tercer protagonista de esta investigación, que tiene los ojos puestos en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, es nada más ni nada menos que el contratista, Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso, y quien habría sido beneficiario de toda la manipulación que habrían hecho Olmedo López y Snyder Pinilla para redirigir contratos hacia el Pastuso. Contratos por los cuales el propio Pastuso, según lo dicho y averiguado por la Fiscalía, habría pagado coimas a Snyder y a Olmedo López. La fiscal pidió medida de aseguramiento, es decir, apresar a estos 3 protagonistas de este escándalo en distintas cárceles que podrían ser guarniciones militares, con el argumento de que si se les dejaba libre podrían seguir alterando las pruebas del proceso, ya que en varias oportunidades tanto Olmedo López como Snyder habrían borrado chats e informaciones que tenían que ver con la investigación. No hay que olvidar que en este caso son muchos los chats que se han borrado. El primero, pues, el teléfono de Olmedo López, donde supuestamente tenía todas las conversaciones con los ministros, con personas que tenían que ver con presidencia. Al fin y al cabo, esas eran sus funciones. Ese teléfono misteriosamente desapareció. Luego se supo de la desaparición de un disco duro de propiedad de la entonces alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, también implicada en este escándalo. Posteriormente se supo de la desaparición de un disco duro que pertenecía a la asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides. Ella fue precisamente el enlace que envió el ministro Bonilla
para negociar con los congresistas, específicamente con los de las comisiones terceras de Cámara y Senado, los 3 proyectos que, según la Fiscalía, habrían sido utilizados para mover de manera fraudulenta el dinero, con el propósito de satisfacer más bien las necesidades políticos de los congresistas y no con el de llegar a solucionar los problemas derivados de los desastres naturales. La Fiscalía también metió a 3 personas más en este cartel. La primera es a Carlos Ramón González, que en ese momento era el director del DAPRE, un político avesado, conocido sobre todo en Boyacá y en Santander, y que llegó a ser el poder en el Partido Verde, pese a que se inició en la política en el M-19. Según la Fiscalía, Carlos Ramón González fue el que orquestó la redirección de esos 3 proyectos hacia las manos de los congresistas que formaban parte de las comisiones terceras del Senado y de la Cámara. También salieron a relucir otros 2 funcionarios de la UNGRID, Pedro Rodríguez Melo, que era el asesor jurídico de la dirección en la UNGRID, y Luis Carlos Barreto Gantiva. Hay que aclarar que esta investigación que está haciendo la Fiscalía y por ende todas las conclusiones a las que se va a llegar tienen solo que ver con la puntita del escándalo, con lo que para muchos es ya una nimiedad, el robo de 42 carrotanques que le costaron al país 46.800 millones de pesos. Es decir, que todavía la Fiscalía no ha entrado a investigar ni a mirar todas las demás evidencias que muestran que lo que pasó en La Guajira pasó en casi todas partes de Colombia durante este año que estuvo Olmedo López en la UNGRID. López, es bueno recordar, Olmedo López renuncia por presión de los medios, no por una decisión del gobierno, como dicen ahora, sino porque Marta Soto, entre otras, saca la investigación de los carrotanques. Y lo mismo sucede en la W. Cuando eso sucede, Olmedo López no tiene otra que renunciar. Lo sucede Carlos Carrillo, quien venía de ser concejal de Bogotá, un aguerrido concejal, diría yo, un cuadro de izquierda del pacto histórico. Desde que llegó, es cierto que él ha tratado por todos los medios de limpiar de corrupción esa entidad. Pero no ha sido fácil, porque cada día encuentra cosas que nunca se imaginó que iba a haber. Como él mismo lo ha dicho varias veces, en esa unidad de gestión de riesgo no funcionó una auditoría. La gente hacía lo que se le daba la gana. Y esa fue una de las razones por las cuales, pues, se estima que se hayan perdido 2 billones de pesos, que no son de los privados, por favor, son de impuestos de nosotros que pagamos. Son dineros públicos y que hoy están en manos de contratistas, de congresistas y de quién sabe quién más. Y una de las cosas que encontró Carlos Carrillo es que la corrupción no creció ni se alimentó en el gobierno de Gustavo Petro. La corrupción en la unidad venía ya asentada y muy bien aceitada en el gobierno de Iván Duque. Sí, bueno, pues primero muchísimas gracias, María Jimena, por la invitación. Es para mí un gusto estar nuevamente en este espacio.
y poder dirigirme a sus oyentes que son muchísimos. Hay que explicar cómo funciona la unidad. Sí. Y yo aquí voy a hacer, María Jimena, una defensa de la unidad como sistema, claro, del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, y voy a reconocer un acierto del gobierno de Juan Manuel Santos al crearlo. Este sistema nace como respuesta a unas inundaciones terribles que hubo en el país en 2010-2011. Puntualmente podríamos decir que la génesis se da en el Atlántico, cuando el entonces gobernador Verano de la Rosa, que es nuevamente gobernador, tiene que responder ante una inundación básicamente de medio departamento. Y Juan Manuel Santos se da cuenta de que Colombia no tenía una institucionalidad suficientemente robusta para atender eso. Y se creó una institucionalidad robusta, como debe ser, que es la unidad, que es el sistema, que está arreglado en una ley que es la 1523, y también se crea el Fondo de Adaptación, que además creo que me vieron muy desocupado, entonces también me encargaron del fondo desde hace 2 semanas. Estoy carambas, no como, sabemos. Sí, estoy como gerente encargado del fondo, entonces imagínense, ahora tengo 2 hogares, tengo 2 oficinas y 2 problemas, pero bueno, el fondo es más tranquilo comparado con la unidad, es un poco un camino de rosas. Se crean esas 2 institucionalidades. El fondo para ejecutar un proyecto multimillonario, para ejecutar 9 billones de pesos de la reconstrucción, y la unidad como cabeza del sistema. Y durante los primeros años a mí me parece que eso más o menos funciona. Y aquí no voy a decir que el gobierno de Juan Manuel Santos no hizo transacciones políticas, que fueron Santos, porque claramente de Santos solo tiene el apellido. Entonces, eso desde el principio estuvo en manos de políticos, pero más o menos funcionaba. La unidad se desbarranca en el gobierno de Iván Duque. Y eso yo se lo puedo decir con absoluta convicción, porque se nota como, por ejemplo, lo que antes era una entrega directa de maquinaria amarilla a los departamentos se convierte en una contratadera de horas máquina que eso es pues una vena rota. Como cuenta Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, esta entidad fue creada con unos superpoderes sobre la base de que era la entidad que tenía que ir rápido a solucionar los problemas de la gente, de la población que resultaba víctima de las inundaciones, de los derrumbes y de tantas cosas que nos pasan en esta Colombia tan biodiversa. Lo que resulta inadmisible es que esos superpoderes hayan sido utilizados por la clase política desde el gobierno de Iván Duque hasta ahora para sus campañas políticas y para sus empresas electorales, o para simplemente llenarse los bolsillos de plata. Las facultades excepcionales de la unidad las da la ley. Siempre las ha tenido desde que nace. La unidad tiene superpoderes. La pregunta es ¿para qué se utilizan? ¿No? Lo que cambia es, por ejemplo, en el caso de la maquinaria amarilla, que yo creo que el escándalo de los carrotanques, pues eso es una nimiedad comparado con lo que es la plata que se ha perdido en maquinaria amarilla, en los contratos que se hacen para destapar una vía, por ejemplo. Entonces hay un derrumbe en la vía al Cocuy. ¿De dónde sale el bulldozer para moverlo? Pues bueno, hay 2 opciones. O lo tiene el departamento, lo tiene el municipio, ¿cierto? Lo tiene el Estado, o se contrata con un privado. Antes lo tenía el Estado. Lo que hace el gobierno de Juan Manuel Santos es entregarle bancos de maquinaria amarilla a los departamentos. Y ahí la gestión del riesgo departamental los maneja. Lo que empieza a hacer el mono, el director de la unidad de riesgo de Álvaro Uribe, porque pues el mono es de Álvaro Uribe, el mono no es de Iván Duque. Pero en el gobierno de Duque. En el gobierno de Duque. ¿Cómo se llama el mono? El mono se llama Eduardo José González. Sí. Fue el director, fue la persona encargada de gestión de riesgo en los años por allá en Uribe y en Pastrana, y Uribe lo revive en el gobierno de Duque y lo ponen ahí a manejar nada más y nada menos que el COVID, entre otras cosas. O sea, aquí estamos hablando de billones de pesos que pasaron por la unidad durante el gobierno de Duque y que ojalá se sepa. Dentro de todo lo extraño y absurdo e irreal e irregular
que ha encontrado Carlos Carrillo en esa unidad están unas vacunas de Moderna. Un episodio sobre el cual pues el país nunca supo nada, porque en ese momento el fiscal Barbosa, que era un fiel escudero de Iván Duque, nunca lo investigó. Carlos Carrillo encontró a su llegada a esta unidad una subcuenta de COVID por la que se habrían manejado cerca de 9 billones de pesos y que hoy está en liquidación y que, como él mismo lo dice aquí, las autoridades y la fiscalía tendrían que investigar ya. Así es, las vacunas, por ejemplo, pasaron por ahí. Hay una subcuenta COVID que ha manejado cerca de 9 billones de pesos, que hoy está en liquidación y que yo creo que las autoridades tienen que investigar a fondo. O sea, esto tiene que ser con lupa para ver cómo fue que se manejaron esos recursos. Yo me encuentro, por ejemplo, con un problema gigante de un contrato de 18 millones de dólares que obliga a la unidad a comprar unas vacunas Moderna que pues ojalá nos las pongamos. Yo aquí estoy con el brazo izquierdo y el brazo derecho para ponerme 2, porque tenemos que gastarnos ese 1.800.000 vacunas que ya quedaron amarradas. Ahí pasaron muchas cosas y de verdad yo espero que se investigue. Pero en el caso de la maquinaria amarilla, pues ante la emergencia, ¿cómo decir que no? Si se necesita la maquinaria, pues hay que despacharla. La pregunta es, ¿se hace con máquinas adquiridas, supervisadas, controladas, o se empieza a regalar plata a la loca? Y eso es un poco lo que ha pasado. Entonces, para cerrar el tema de qué me encuentro yo, pues yo me encuentro una entidad poderosa, una entidad con una enorme capacidad para hacer el bien, una entidad que realmente puede mejorar la vida de la gente, que realmente puede ser la mano visible del Estado que atienda las necesidades en caso de una emergencia, pero que está tomada por políticos y que esos políticos pues pasaron al mundo de la contratación. Para entender cómo fue que se montó este modus operandi corrupto, hay que saber primero cómo es que funciona la unidad. ¿Quién es el que apropia el presupuesto? Que en este caso es el Ministerio de Hacienda. ¿Quién es el que ordena el gasto? Pues la unidad. ¿Y quién es el que paga? Pues la fiduprevisora. Hoy, la investigación de la Fiscalía y la información que han suministrado tanto Olmedo López y Sneider Pinilla solamente tiene relación con las 2 primeras patas. La apropiación presupuestal y la gestión que se hizo entre el ministro Ricardo Bonilla y los congresistas de las comisiones Tercera Cámara y Senado, y los funcionarios que estuvieron muy pendientes en la unidad de gestión de riesgo de ayudar a canalizar esos contratos, entregándoselo a los contratistas que los mismos políticos habían designado. Sobre la previsora no hay prácticamente ninguna investigación. Lo único que se sabe es que la vicepresidente de contratación, que era Daniela Andrade Valencia, que es la actual novia de Jaime Ramírez, que es el enlace de presidencia, es decir, del DAPRE, con el Congreso y que además es padrino de matrimonio de Laura Sarabia, actual directora del DAPRE, renunció hace unas semanas a su puesto como vicepresidente de la contratación derivada de la fiduprevisora. Inicialmente existió una versión en la que la salida de esta funcionaria habría sido provocada por una decisión del propio Gustavo Petro. Sin embargo, la exfuncionaria insiste en que fue ella la quien renunció. Lo que es cierto es que le acaban de dar una notaría. Aunque la Procuraduría sí abrió una investigación, ella ha salido a decir a los medios, a través de su cuenta en X, que ella no tiene ninguna investigación en la Fiscalía,
cosa que es cierta. Todo esto para decir que hay muchas personas implicadas y mencionadas en este escándalo que caen pero paradas. Hay un hecho que nadie puede negar, y es que al comienzo de este gobierno el presupuesto para la UNGRD se cuadriplicó, un aumento que, según testimonios de Olmedo López, fue inicialmente provocado no para mitigar los efectos en las poblaciones de los desastres naturales, sino para ver cómo se ganaban las elecciones de octubre del 2023, comicios que terminó perdiendo el pacto histórico. Y lo que uno concluye, según todas las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, es que esos dineros ni siquiera terminaron siendo destinados a esa campaña, sino que se quedaron en manos de funcionarios, de congresistas, de contratistas. Pero lo que más le sorprendió a Carlos Carrillo cuando llegó a la unidad fue encontrar que la olla estaba raspada, a pesar de que se había cuadruplicado el presupuesto para el 2023 y de que se había hecho además una adición presupuestal a finales del 2023. Cuando usted tiene esa disponibilidad presupuestal, cuando usted tiene esas enormes capacidades, yo me atrevo a decir que la UNGRD es el lapicero más poderoso de la nación. Y es el más poderoso porque funciona sin restricción alguna. Eso es casi que un barril sin fondo. Si se desocupa, hay que volverlo a llenar. Y no hay licitaciones, se contrata de... O sea, y estaba desocupado, usted dice. Estaba desocupado. Cuando yo llegué, la olla estaba raspada. Yo hoy sigo teniendo esta discusión con el ministro de Hacienda. Y es, ministro, necesito caja. Ministro, para ejecutar necesito que me dé plata. Cosa. Hoy, después de todo lo que nos pasó en el 2023, que fue 4 veces la apropiación presupuestal, usted... raspada. Está con la olla raspada. No dejaron ni el cucayo. No puede es que ser. ahí usted podría decir que Olmedo era un gran ejecutor, porque el presupuesto lo dejó comprometido, se lo gastó todo en 2 meses. Los 650.000 millones de pesos de la vigencia 2024, prácticamente todos los dejó comprometidos. Y además los compromete en los últimos días de su administración, en febrero. Él es bisiesto, ¿no? Se va el 29 de febrero se va. Es el mal augurio ese año bisiesto. Cuando nosotros llegamos, encontramos la olla raspada. O sea, encontró que todo ya estaba apropiado, que lo que tenía, pues ya tenía dueño, pero que no se había pagado, ¿o sí? Se había comprometido, no se había pagado. Y ahí es donde hay que ver también el papel que juega la fiduciaria y la previsora con los pagos. Entonces, aclaremos eso. Entonces, se había comprometido. Usted llegó ya con la plata comprometida. Con la plata comprometida. Así es. Del 23, todo lo del 23. Había una disponibilidad pequeña del rezago presupuestal, pero del 24, el 90% de la plata estaba comprometida. O sea, es un gran ejecutor. Es un gran ejecutor, Olmedo López. Seguramente podrían darle el premio a la ejecución, porque firmaba, por ejemplo, estos fondos de interés de inversión colectiva, los FIC, que firma en los últimos días. Eso es una barbaridad, porque ahí lo que hace es darle cheques a sus amigotes. A sus amigotes. Uno de esos amigos que no ha salido a la luz pública y que no tiene ni siquiera investigaciones es el actual director de presupuesto de la Cámara de Representantes, John Abuit, exalcalde de Girón y sin duda un político en ascenso de gran poder, y ya no solo en Santander. Carlos Carrillo encontró que hay específicamente 2 regiones donde esos contratos están llegando. Una es Girón, el municipio de Girón en Santander, donde evidentemente el jefe político es John Abuit. Y el otro es Uribia, La Guajira, en donde evidentemente Olmedo López tenía su corazón. Así lo explica Carlos Carrillo.
Jonavión le dicen, y para Uribia. Pero esos recursos quedan comprometidos y nosotros, y esto creo que hay que decirlo y yo estoy orgulloso de eso, la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad, esa nueva oficina asesora que yo llevé, que son abogados además muy jóvenes y muy capaces y honestos, han permitido que varios de esos FICs, que esos recursos que estaban comprometidos se puedan recuperar. Pero eso ha sido muy difícil porque no solamente ha sido una batalla política, sino también ha sido una batalla jurídica. La unidad se ha tenido que demandar a sí misma. Entonces el demandante es la unidad y el demandado es la unidad porque el Estado es uno. Entonces yo no puedo simplemente reversar esos giros, yo necesito demandar los propios actos administrativos de la unidad. Ahora, hablemos de los que no están todavía, los nombres que no están. Por ejemplo, John Abiud. ¿Quién es John Abiud? Porque evidentemente en todo esto hay una concentración en dos lugares, Santander y La Guajira. Es interesante el caso de Girón. Cuéntenos cuánta plata recibió Girón. Viene recibiendo unas inversiones enormes desde antes de la llegada de Olmedo López. Eso ha sido ya de largo tiempo. Esa misma casa política que controla Santander lleva... ¿Qué es cuál? La de John Abiud. ¿Quién es John Abiud? John Abiud es actualmente el director administrativo de la Cámara de Representantes y yo aquí pues debo decir que para mí fue realmente increíble que se reeligiera a la misma mesa directiva de la Cámara de Representantes. Yo, pues, María Jimena, yo no voy a entrar en controversias políticas porque no es mi papel. Me regañan después mi equipo de comunicaciones. No, y yo tengo suficientes problemas en la vida para meterme en problemas políticos. Pero la Secretaría de la Cámara era demasiado controvertida. Y pues volvieron a votar todos y ahí es donde usted ve que está pasando esto tan grave que está pasando. Se está pagando el precio político que se está pagando. Sí. Y de todas maneras, en el Congreso, allá cierran la puerta y hacen lo que se les da la gana y vuelven a reelegir al señor Lacutir, que ha sido cuestionado, pero hasta la saciedad, y vuelven a reelegir al al director administrativo, que además también ha sido criticado por sus manejos de la plata ya en la entidad. ¿Cómo se llama? El señor John Abiud Ramírez, que es exalcalde de Girón, y pues allá en la Cámara lo han criticado porque el señor ha cambiado los escritorios como 2 veces, o sea, es un tipo, estos personajes que están ahí tienen demasiado poder. El secretario de la Cámara no es un funcionario cualquiera, es un peso pesado del poder en Colombia. Y aquí el director administrativo de la Cámara también es muy poderoso, y es este señor que fue exalcalde de Girón, que después dejó a su esposa y que ahora tiene a su hermano como alcalde de Girón. Además de que John Abiud, el exalcalde de Girón del que estamos hablando, fue elegido como director administrativo de la Cámara de Representantes, se reeligió también a Jaime Luis Lacutir Peñalosa como el secretario general de la Cámara de Representantes. Eso veo que lo tiene usted muy acongojado. ¿Por qué? Que también fue reelegido, que fue miembro del Consejo Nacional Electoral, que pues además mi credencial, fíjese, yo fui concejal de Bogotá, mi credencial, sí, solamente una vez. Yo me quiero pensionar ahí, María Jimena, yo quiero volver a lanzarme al consejo cuando me vaya a retirar de la política, antes de irme a un ancianato por allá en Filipinas. Mi credencial de concejal está firmada por Lacutir, porque él era magistrado del Consejo Nacional Electoral. Y cuando pues las personas que votaron por él, los representantes a la Cámara que votaron por él, pues en mi opinión estaban violando el régimen de inhabilidades, porque es que es una persona que salta del Consejo Nacional Electoral a la Secretaría de la Cámara. Es decir, personas que él hizo parte del proceso de elección de esas personas como miembro del Consejo Nacional Electoral y esas personas después votan por él. Eso a mí me parece que es una violación flagrante del régimen de inhabilidades, pero pues como aquí la gente hace lo que se le da la gana y no pasa nada. Pero nuevamente, digamos que eso pasa en el 22 y en el 22 no había mayor escándalo. Pero en medio de esta tormenta política... Se elige el 20 de julio. Se vuelven a reelegir. Y pues eso sí,
ahí no me voy a quedar callado porque sí me parece que es absolutamente innecesario. La CUTIR, ¿cuál es su vinculación con el escándalo? A él lo han vinculado por ser un operador político allá en La Guajira y ahí es donde los caminos conducen a Uribia. Cuando le hablaba hace un momento de los FIC, de los fondos de inversión colectiva de alta liquidez, pues hay uno que sigue en disputa en La Guajira por 231 mil millones de pesos. Imagínese usted esa cantidad de plata. Y entonces el alcalde de Uribia, que es este señor que viene, es heredero de Bonifacio, de El Boni. El Boni era ¿Cómo el se llama alcalde, ese alcalde? El alcalde de hoy se llama Buitrago. Él es heredero del alcalde anterior, que es el Boni. El Boni, pues imagínese usted, esos son unos personajes allá bien controvertidos en Uribia. Y Uribia, y aquí dije que no me iba a poner político, pero es que... Jaime Luis Buitrago. Jaime Luis Buitrago. Uribia es gigantesca. O sea, Uribia es básicamente toda la mitad de la península para arriba. Eso es un municipio gigantesco, donde hay unos corregimientos, donde hay una cantidad de autoridades indígenas. Yo sí creo que tenemos que repensar la división político-administrativa. Y más cuando se trata de una zona de frontera. Uh-huh. Desde el Ejecutivo se podría incluso crear un municipio por estar ahí en la frontera. Uh-huh. Yo creo que hay que balcanizar la península de la Guajira, porque la serranía de la Macuira está en el absoluto olvido. En el olvido absoluto. Porque la Guajira ya está olvidada y la Macuira está olvidada dentro del olvido. Sí. Es una doble... Es cierto. Es una cosa, es como una matriosca, ¿no? Entonces es el olvido dentro del olvido. Y ahí pasa algo que es muy grave, y es que ese municipio se convierte en un fortín político de donde un senador puede sacar 20,000 votos sin poner un pie en la arena del desierto. Y eso es lo que ha pasado en Uribia. Y ahí tiene una conexión la CUTIR. Así es. Por ahí es por donde lo conectan. ¿Cuánta plata recibe Uribia de la unidad? Muchísimo dinero. Solamente en ese FIC se comprometieron 231 mil millones que yo no entregué y no voy a entregar. El alcalde me entuteló, perdió. Yo demandé el propio acto administrativo, ganamos. Y ahora, pues, él insiste en no firmar. O sea, quiere insistir hasta el último segundo en que se le dé esa plata que no se le va a dar. Hay 42 mil millones de pesos en plantas desalinizadoras, están los contratos de maquinaria amarilla que se le entregaron a... dicen, pues digamos que eso yo lo saco de las notas de prensa, eso no es una afirmación mía, pero las notas de prensa lo dicen porque no lo voy a repetir, que varios de esos contratos de maquinaria amarilla por 14 mil millones de pesos iban para la familia de la directora de gestión de riesgo del señor Buitrago, del alcalde de Uribia, que tiene la misma directora de gestión de riesgo que tenía el Boni, el alcalde anterior. Hay continuidad en la gestión de riesgo y pues bueno, hay las frivolidades que dicen que Olmedo tenía su corazón en Uribia, pero eso hay que investigarlo de verdad. Las ollas comunitarias que se mandaron a Uribia son gigantescas. 20 mil millones de pesos. Olmedo, como era un gran ejecutor, muy rápidamente... Olmedo, el gran ejecutor, vamos a verlo. El gran ejecutor, sí. Cara. Mientras que las ollas comunitarias de Pava estaban demoradas, porque es complejo contratar con las juntas de acción comunal y contratar esas asociaciones público-populares, son difíciles. Entonces lo que hizo Olmedo fue contratar operadores para hacer proyectos como el de Uribia, que era de 1,5 millones de raciones. Uh-huh. Pues 1,5 millones de raciones no es una contratación público-popular. Uh-huh. Y bueno, ahí hay muchos vínculos que apuntan hacia la señora directora de gestión del riesgo de Uribia. Y que salpican pues a Olmedo, y a los políticos que tienen como pues lazos como la CUTIR. A los políticos que hacen política ya, pues es que eso yo no voy a afirmar aquí a condenar a nadie, porque pues no me quiero meter en líos con la Procuraduría, ni más faltaba. Pero pues la gente puede hacerse sus opiniones. Si un político es el dueño de una región y a esa región le llegan contratos que entregan unos políticos, pues ¿qué podemos imaginarnos? Pasemos a Girón. Girón, ¿cuánta plata recibió y por qué esa relación de John Abiud con Girón? Los contratos recientes son de más de $500 millones y son ¿Billón obras... de pesos? Sí, $500 millones.
alrededor de medio billón. Los FIC, solamente los FIC son de 180.000 millones de pesos para un acueducto, que además la unidad no hace acueductos. A veces la gente piensa que la unidad hace de todo, y sí, pues por ejemplo estamos haciendo un estadio en Buenaventura, pero no es misionalidad de la unidad hacer los acueductos los hace el Ministerio de Vivienda. Y el señor Schneider y sus secuaces deciden enviarle allá a Girón 180.000 millones de pesos en ese cheque. Eso se crea una subcuenta dentro de la fiduprevisora. O sea, es como cuando usted abre uno de esos por la aplicación del banco que dice ábrame un bolsillo de ahorro de no sé qué. Uh-huh. Eso es un fondo de inversión colectiva de alta liquidez. Entonces... ¿Crearon en la fiduprevisora eso? Eso se crea en la fiduprevisora por instrucción de la unidad. Sí. Entonces al municipio de Girón se le crea ese bolsillo para que de ahí saque la plata y se la gaste en mogollas si quiere. Y eso pasó cuando Schneider... Esos son los FIC. Eso fue lo que detuvimos. Ese FIC de 180.000 millones lo detuvimos. Esa plata está a buen recaudo, esa plata no se va a perder. A ver, entonces hay que aclarar que Schneider es de Bucaramanga. Sabana de Torres. Es de Sabana de Torres, sí, perdón. Al lado de Puerto Wilches. Y que John Aviut, que es ahora el director administrativo de la Cámara de Representantes, fue alcalde de Girón. Son políticos santanderianos, con todo lo que sabemos que hay ahí. Pues a ver, es que los gobernadores de Santander, el señor Aguilar, su padre, han estado todos envueltos en unas polémicas que los han llevado a la cárcel. O sea, eso no es una persecución política, han sido condenados, han sido derrotados en juicio. Y Schneider ya venía de unos escándalos cuando fue alcalde de la pequeña Sabana de Torres. E increíblemente terminó con una de las subdirecciones más poderosas del Estado. Y yo ahí sí creo... Y pues, nombrado por Olmedo. Hay un personaje que los contacta, que el otro día Joir Ackerman escribió una columna acerca de ese personaje, que se llama Alexander Angulo, un contratista de la unidad, que hizo campaña con Olmedo López en Antioquia. Y es de Santander, es de allá. O sea, ese señor Alexander Angulo, que pues dice con mucho orgullo, dice ser miembro de las FARC y de la revolución, y él dice que estuvo por allá en no sé dónde, en Paraguay, en un grupo subversivo en Paraguay. Bueno, este señor es un poco el contacto entre Schneider y Olmedo, es el puente entre Antioquia y Santander. Y Antioquia también es muy importante aquí, porque Olmedo López y la gente que está alrededor suyo pues es antioqueña. Olmedo es de Itagüí. Olmedo además era de mi partido, ¿no? Del Polo Democrático, que pues donde ha habido gente buena, pero también ha habido unas joyas. Se ha especulado mucho el origen político de Olmedo, porque unos dicen que se inició en las canteras del conservatismo y después en Itagüí se volvió militante del Polo. Realmente, ¿de dónde venía Olmedo López? Olmedo venía del Polo. O sea, Olmedo era militante del Polo, estuvo en el Ejecutivo Nacional del Polo y curiosamente, siendo del Polo, terminó trabajando en el gobierno de un conservador en Itagüí, que es Carlos Andrés Trujillo, ¿no? Entonces, él es secretario de Carlos Andrés Trujillo siendo del Polo. Imagínese usted que yo, que soy del Polo, termine de secretario de un gobierno, no sé, de Cabal. De Miguel Uribe. De Miguel Uribe. Entonces Miguel Uribe gana la alcaldía de Bogotá y yo me voy de secretario de Ambiente. Pues eso no tiene presentación. Y esas cosas que pasan en Antioquia son complejas. Y yo he hablado mucho de una paradirección en la unidad. Y vuelvo a hablar porque pues una cosa es cómo van las investigaciones de la Fiscalía y otra lo que yo voy encontrando. Esa paradirección que nombró Olmedo tiene unos tentáculos que van hacia Antioquia. ¿Cuál es la dirección de Olmedo? La dirección de Olmedo es Víctor Mesa, que es el subdirector general, que es de Córdoba y que venía de las izquierdas. Él venía también del Polo y del sector político del que hacía parte Olmedo en el Polo. Aletia Arango Gil, que viene de Daniel Quintero, que era la directora del DAGRET de Quintero y que después fue subdirectora de Quintero. O sea, básicamente la señora Aletia Arango salió de allá de la alcaldía de Medellín, cogió un avión y llegó al Conecta aquí a la oficina de Olmedo.
básicamente. O sea, asaltó así de la alcaldía de Daniel Quintero al despacho de Olmedo López, ¿cierto? Y está también unos asesores de 25 millones de pesos que tenía Olmedo en el despacho. Uno de ellos era Pedro Rodríguez, el que le presentó al Pastuso. Y hay otro que es Henry de Jesús Saldarriaga. Henry de Jesús Saldarriaga es amigo de toda la vida de Olmedo. Y cuando usted ve, él es empresario, tiene unas empresas, Brand SAS y Brand 360. Y hay algo que a mí sí me parece muy perturbador. Y es que ese señor, desde esa empresa Brand SAS, le presta 600 millones de pesos a la campaña de Quintero en la Cámara de Representantes del 22. O sea, porque pues todos sabemos que Independientes, pues ese grupo político de Quintero, pues sí, está con nosotros, pero yo no puedo dejar de subrayar algo que es una realidad, y es que ese mismo señor que hacía parte de la paradirección de Olmedo, de la dirección subrepticia, pues es el financiador de las campañas de Quintero. Hemos hablado aquí sobre cómo es que funciona la apropiación del presupuesto que ocurre en el Ministerio de Hacienda. Cómo la unidad, tanto Olmedo López y Schneider, eran los ordenadores del gasto. Pero quien paga, quien dice, hombre, sí, se lo pago a este contratista, es la fiduprevisora. ¿Qué está pasando en la fiduprevisora? Carlos Carrillo. La fiduprevisora es una fiduciaria del Estado que pues está en buena medida bajo el control de Hacienda, y yo aquí quiero decir algo, y pues lo digo porque pues es en lo que creo. Yo creo en la honestidad del ministro Bonilla. Por lo que yo lo he conocido, por lo que lo he tratado y por lo que lo conozco de la política antes, yo nunca he sido cercano a él, lo conocí aquí en el gabinete. Me parece que es un hombre honesto, que ojalá pueda probar su inocencia, pero pues bueno, eso ya es mi percepción. Pero esa fiduciaria, la previsora, también tiene pecados. Sin duda alguna tiene pecados. Y recuerde que la fiduciaria, la previsora, tiene distintas vicepresidencias. Una de esas vicepresidencias es la del FOMAG, que es otra de las venas rotas del Estado colombiano. El FOMAG, que armaron allá en la ley 91, si no me falla la memoria, es un régimen especial para los profesores. Y eso ha servido para todo. Ahí, y creo que otra de las cosas que ha destapado este gobierno y que muestran el compromiso del presidente en su lucha contra la corrupción, es querer destapar esa olla podrida del FOMAG. Eso siempre se ha quedado ahí tapado y se lo entregan a un senador poderosísimo de turno, y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Aquí hubo una intención del presidente de acabar con eso, de destaparlo. Y eso pues le ha costado políticamente, y esas luchas contra una corrupción estructural son muy duras. Está el FOMAG, están las otras vicepresidencias, y la fiduprevisora tiene capacidad de veto. Daniela Andrade Valencia, que acaba de ser nombrada notaria, era la vicepresidenta de la contratación derivada de la fiduprevisora cuando todo este escándalo. ¿No le sorprendió que en medio de todas estas revelaciones se le diera a Daniela Andrade Valencia, que está además investigada por la Procuraduría, pues una notaría? Sí, efectivamente la previsora no es la que ordena el gasto, es la unidad la que ordena el gasto, pero la fiduprevisora sí tiene capacidad de torpedear procesos. Le doy un ejemplo. Nosotros tenemos 170 contratos de OPS represados hoy en la fiduprevisora. Represados. A mí se me cae la cara de la vergüenza. Yo le voy a contar una historia que es verídica. Un día me timbra el celador de mi edificio. Suena el citófono. Yo contesto, aló. Es que hay un señor que quiere hablar con usted. Yo, pero esto, ¿qué es? ¿Cómo así? No, el señor del apartamento. No voy a dar el apartamento porque me da vergüenza. Y resulta que es un vecino del edificio que lleva 3 meses tratando de firmar un contrato con la unidad para prestar sus servicios como abogado. 3 meses. Y no lo hemos podido contratar. Y así pasa con centenares de personas que nosotros necesitamos que entren a trabajar en la unidad. Pero ¿y entonces cómo porque la FIDU lo detiene. Pero ¿cómo se explica entonces que usted haya encontrado la olla raspada?
Porque es que hay otros pagos que sí salen con una celeridad impresionante, como por ejemplo el de los carrotanques. El de los carrotanques, el 12 de octubre firman la orden de proveeduría y ya el 21 de diciembre, o sea, se firma la orden de proveeduría el 12 de octubre. Mágicamente, en un mes larguito, se entrega esa plata. Sí. 46.800 millones de pesos que salen en un solo giro sin ninguna restricción. A mí me han devuelto contratos por el SARLAF, por, no sé, personas que tienen un proceso por la custodia de un niño, por ese tipo de cosas. Pagado, sí, Cosas que ni siquiera implican que una persona tenga un compromiso con la justicia, que no necesariamente implica que haya cometido un delito o algo, sino que puede ser demandada por otra cosa, o que está dentro de un proceso jurídico. Pero en cambio a Roger Pastas, el SARLAF le sale perfecto. Eso es responsabilidad de la previsora. Y yo creo que la fiduprevisora sí tiene pecados. No es ordenadora del gasto, pero dentro de la previsora, y eso también es lo que dicen los rumores, que hay peajes en la unidad y que hay peajes en la previsora. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.